Bienvenidos de nuevo a su espacio de confianza donde desgranamos las tramas más fascinantes y los planes más audaces de nuestras series y películas favoritas. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones y estrategias porque vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo, algo que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y la mente en vilo, el plan de Can con Francesca para recuperar a Demet. Sí, han leído bien. Can y Francesca unidos por una causa común, buscando recuperar a Demet. ¿Se imaginan el nivel de drama y las posibles explosiones que esto podría desencadenar? Prepárense porque este plan es tan audaz como peligroso, y vamos a analizarlo punto por punto, desentrañando cada detalle para entender cómo pretenden llevarlo a cabo y, más importante aún, si tienen alguna posibilidad real de éxito. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante laberinto de estrategias, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de tramas, teorías y análisis. ¡Vamos allá! Como bien saben, la relación entre Can y Demet siempre ha sido un vaivén constante, una montaña rusa de amor, pasión, y sobre todo, de malentendidos y obstáculos que parecen surgir de la nada. Hemos sido testigos de sus momentos de profunda conexión, de miradas que lo decían todo, y también de esas discusiones acaloradas que parecían poner un abismo entre ellos. Pero ahora, la situación ha tomado un giro dramático. Demet se encuentra en una encrucijada, en una posición, digamos, complicada, una situación que ha fracturado aún más su vínculo con Can. Y es precisamente en este momento de quiebre cuando Can, sintiendo esa punzada de arrepentimiento, de la profunda comprensión de lo que ha perdido, y seamos honestos, un deseo feroz e innegable de recuperarla, ha surgido una alianza que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Hablo, por supuesto, de la unión entre Can y Francesca. A primera vista, esta pareja parece tan improbable como el sol saliendo por el oeste. Francesca con su propia agenda, sus propios intereses ocultos, y Can, generalmente un lobo solitario cuando se trata de sus emociones más profundas y de la forma en que aborda sus conflictos personales. Pero aquí están trabajando juntos codo, con un objetivo compartido, un norte que los une en esta improbable aventura, recuperar a Demet. La pregunta que resuena en la mente de todos nosotros, espectadores atentos y analistas de tramas, es ¿cuál es la motivación real de Francesca en todo esto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque sabemos por experiencia propia al seguir sus pasos en la narrativa, que Francesca no hace nada sin un motivo fundado, sin un plan detrás de cada movimiento. Podría ser, y esta es una posibilidad que exploraremos a fondo, que ella vea en Demet un obstáculo para la consecución de sus propios planes, de sus ambiciones. Al recuperar a Demet y ponerla de nuevo en la órbita de Can, quizás busca manipular la situación a su favor, utilizar a ambos como peones en su propio juego de poder. O quizás, y esto es lo que hace la trama tan jugosa, tan adictiva, tan impredecible, Francesca ha desarrollado un respeto reticente por Demet, una admiración secreta por su fuerza o su resiliencia. O incluso, y esto sería un giro de guión brutal, una forma retorcida de afecto, un cariño extraño y poco convencional que solo ella podría sentir. Pero seamos pragmáticos y analicemos la opción más probable, la que se alinea con su personaje. Su participación está ligada intrínsecamente a su propia supervivencia o a la consecución de algún objetivo crucial que solo puede lograr si Demet está fuera de juego, o mejor dicho, de vuelta donde él cree que pertenece y por lo tanto, bajo un cierto control. Piénsenlo detenidamente, si Demet no está disponible, si se encuentra desorientada o bajo el control de una influencia externa, las posibilidades de Francesca para maniobrar, para tejer su red de intrigas y conseguir lo que verdaderamente desea, aumentan considerablemente. Demet, fuera del camino o de vuelta en el redil, podría ser la clave para que Francesca abra las puertas que necesita abrir. Ahora, hablemos de Can. Su desesperación por recuperar a Demet es palpable, se siente en cada uno de sus gestos, en cada palabra que pronuncia. Después de todo lo que ha pasado, de las idas y venidas, de las oportunidades perdidas por orgullo, por malentendidos, por decisiones equivocadas, parece que ha llegado a un punto de quiebre, a ese momento en el que la realidad golpea con fuerza y las prioridades cambian. Ha comprendido, quizás de la manera más difícil y dolorosa, el verdadero valor de Demet en su vida, el vacío que su ausencia ha dejado, el error monumental que ha sido dejarla ir o haber contribuido a su partida. Y en esta desesperación, y ante la aparente imposibilidad de resolver la situación por sí solo de encontrar la solución en sus propias fuerzas o en su propio círculo, ha recurrido a quien menos esperábamos, a la figura más insólita, Francesca.
Esto nos habla mucho de la profundidad de su compromiso, de lo mucho que está dispuesto a arriesgar, de lo desesperado que se encuentra por enmendar sus errores. Ha dejado de lado sus diferencias, sus mutuas sospechas, incluso su orgullo, ese orgullo tan característico en él, para formar esta alianza improbable y arriesgada. Es una jugada maestra en cuanto a audacia, pero cuando el amor, o más bien, el deseo de rectificar un error profundo, de recuperar lo que se considera irreemplazable, se vuelven tan fuertes, las personas hacen cosas extraordinarias, ¿verdad? Actúan de maneras que desafían toda lógica, se unen a quienes menos lo esperarían, todo por un objetivo mayor. El plan en sí, según lo que hemos podido vislumbrar a través de las miradas cómplices, de las conversaciones susurradas, o de las deducciones más lógicas, parece ser una compleja combinación de manipulación psicológica, estrategia social cuidadosamente orquestada y muy probablemente una dosis considerable de engaño sutil. No se trata de una intervención directa y violenta, de una confrontación abierta, sino de una serie de movimientos calculados, de fichas movidas en un tablero de ajedrez invisible, diseñados para influir en Demet, en quienes la rodean, y en las circunstancias específicas que actualmente la mantienen alejada de Khan. Imaginemos por un momento que el plan implica, por ejemplo, la creación de situaciones artificiales, escenarios cuidadosamente elaborados en los que Demet se sienta presionada a volver, a tomar una decisión que la acerque de nuevo a Khan, o que se le presente la oportunidad de hacerlo de una manera que parezca su propia elección, su libre albedrío, pero que en realidad ha sido meticulosamente orquestada por Khan y Francesca. Podrían estar utilizando información privilegiada sobre las debilidades de Demet, sus miedos más profundos, sus deseos latentes, sus vulnerabilidades emocionales, y jugando con ellos como si fueran las cuerdas de un instrumento musical, buscando obtener la melodía deseada. Por ejemplo, una estrategia podría ser la creación de un evento de gran magnitud, quizás una celebración importante, una reunión familiar crucial, o incluso una crisis inesperada, donde la presencia de Demet sea absolutamente crucial, donde su ausencia sea notoria y cause un impacto significativo. Khan y Francesca, trabajando en perfecta sincronía, podrían orquestar este evento, asegurarse de que Demet se vea obligada a asistir, ya sea por compromiso social, profesional o personal, o de que sienta una fuerte necesidad emocional de estar allí. Luego, en ese entorno controlado, bajo la atenta mirada de todos, Khan podría hacer su movimiento, presentándose no solo como el hombre que la ama, sino como el Salvador, como la única persona que puede ofrecerle la estabilidad, el apoyo incondicional y la comprensión que ella necesita en ese momento de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, Francesca podría estar desempeñando un papel más sutil, más sigiloso, quizás debilitando cualquier otra influencia externa que pudiera alejar a Demet de Khan, o creando una distracción calculada para otros personajes clave que podrían interponerse en su camino o descubrir sus intenciones. Su rol sería el de la maestra de ceremonias silenciosa, moviendo los hilos desde la sombra. Otra vertiente del plan, una que se centra en la manipulación de la percepción, podría ser aún más efectiva. ¿Qué pasaría si Khan y Francesca, de alguna manera, logran que Demet crea firmemente que la situación actual en la que se encuentra es insostenible para ella, que no tiene otra opción, que no hay salida y que la única alternativa viable es regresar? Podrían estar difundiendo rumores estratégicos, alimentando el chisme con información cuidadosamente seleccionada, creando escenarios que refuercen la idea de que su vida actual no le beneficia en absoluto, que está estancada, o que su futuro, su verdadera felicidad, está más seguro y garantizado con Khan. Esto requiere una gran dosis de audacia, una valentía que raya en la imprudencia, y sobre todo, una comprensión profunda y casi clínica de la psicología de Demet. Es como un juego de ajedrez a tres bandas, donde Khan y Francesca no solo mueven sus propias piezas estratégicas, sino que también intentan predecir, anticipar y controlar los movimientos de Demet, su reacción emocional, y por supuesto, los movimientos de cualquier otro jugador que esté presente en el tablero de sus vidas. Y aquí es donde entra la verdadera intriga, el suspense que nos mantiene al borde del asiento. ¿Qué sucede si Demet, con su inteligencia y su intuición, se da cuenta de que está siendo manipulada? ¿Cómo reaccionaría ante una verdad tan dolorosa y traicionera? Se sentiría profundamente traicionada por Khan, su supuesto salvador, el hombre que supuestamente la ama. ¿O sería lo suficientemente perspicaz como para ver a través de la artimaña, de la fachada que Francesca ha construido con tanto esmero? El éxito de este plan no solo depende de la astucia, la inteligencia y la audacia de Khan y Francesca, sino también, y quizás en mayor medida, de la perspicacia, la agudeza mental y la capacidad de discernimiento de Demet. Y es precisamente esa incertidumbre, esa posibilidad palpable de que el plan salga terriblemente mal,
de que se vuelva en su contra, lo que hace que esta trama sea tan apasionante, tan cautivadora, tan llena de tensión. Pensemos en los riesgos inherentes a este plan, en las posibles grietas que podrían hacer que todo se desmorone. La mayor amenaza, sin duda alguna, es la traición. Ya sea una traición por parte de Francesca hacia Khan, revelando sus verdaderas intenciones o utilizando la información obtenida para su propio beneficio, o incluso una traición mutua, un doble juego por parte de ambos hacia Demet. Si Demet descubre la verdad, si se entera de la manipulación, la confianza entre ella y Khan quedaría irremediablemente rota, fracturada para siempre, y la posibilidad de una reconciliación, por remota que fuera, se desvanecería por completo, convirtiéndose en una ilusión perdida. Además, la alianza entre Khan y Francesca es intrínsecamente inestable, frágil como un cristal. Ambos tienen agendas distintas, objetivos personales que podrían colisionar en cualquier momento, y es solo cuestión de tiempo, una cuestión de cuándo, no de si, sus intereses chocarán frontalmente. ¿Qué sucede cuando Francesca se dé cuenta de que Khan está genuinamente enamorado de Demet, de que su objetivo es recuperarla de verdad, no solo como una herramienta para sus propios fines, sino como un objetivo personal y emocional? ¿O qué pasa si Khan, en un momento de lucidez o al descubrir alguna pista reveladora, descubre que Francesca ha estado jugando un doble juego todo el tiempo, utilizando la situación para su propio beneficio personal, para su lucro, y no por un deseo genuino de ayudar a recuperar a Demet? La semilla de la duda y la desconfianza ya ha sido plantada. Otro riesgo importante a considerar es la intervención de los personajes secundarios. ¿Quién más está observando este juego de poder y manipulación? ¿Quién más tiene un interés oculto, directo o indirecto, en la situación de Demet? Podría haber otros personajes en la trama que, al ver esta alianza poco ortodoxa y las maniobras que se están realizando, decidan intervenir, complicando aún más las cosas, añadiendo capas de complejidad a la ya intrincada red. Quizás alguien que también esté enamorado de Demet, y que vea en esta situación una oportunidad para acercarse a ella o para eliminar a un competidor. O quizás alguien que por razones personales o por un deseo de venganza, busque la caída de Demet, o la de Khan. La interferencia externa, esos elementos imprevistos, podrían desbaratar completamente el elaborado plan de Khan y Francesca, convirtiendo su astucia en un arma de doble filo. Sin embargo, también hay que reconocer la posible brillantez inherente del plan. Si se ejecuta a la perfección con una precisión quirúrgica, y si Demet es susceptible a la influencia que le están ejerciendo, podrían, de hecho, lograr su objetivo. La clave, sin duda alguna, podría estar en el delicado equilibrio de sus acciones. Khan necesita parecer sincero y profundamente arrepentido, demostrando que ha cambiado y que sus sentimientos son verdaderos. Por su parte, Francesca necesita ser lo suficientemente sutil, lo suficientemente maestra de la manipulación, para crear las circunstancias perfectas, para mover los hilos de forma imperceptible, sin levantar sospechas, sin dejar ningún rastro de su intervención directa. La combinación de la pasión desenfrenada de Khan y la fría estrategia de Francesca es una fuerza poderosa, potencialmente devastadora. Para que este intrincado plan funcione y culmine en el éxito deseado, Khan tiene que hacer gala de una vulnerabilidad que quizás no hemos visto antes en su carácter. Tiene que mostrarle a Demet en cada interacción, que ha cambiado, que ha aprendido de sus dolorosos errores, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para tenerla de vuelta a su lado. Debe ser un torbellino de emociones controladas, de arrepentimiento sincero y de deseo inquebrantable. Y Francesca, por su parte, debe ser una verdadera maestra de la manipulación, una artista del engaño, capaz de tejer una red de circunstancias que parezcan naturales, que fluyan sin esfuerzo, sin levantar alarmas en la mente de Demet. Es una danza peligrosa sobre el alambre, un equilibrio precario donde un paso en falso, una decisión equivocada, un error de cálculo, podría significar la caída estrepitosa de todos los involucrados, el colapso total del plan y la devastación de sus esperanzas. Y aquí es donde me gustaría escuchar su voz, su opinión, su análisis. ¿Creen que este plan, tan audaz como arriesgado, tiene posibilidades reales de éxito? ¿Qué creen que motiva realmente a Francesca en esta extraña alianza? ¿Es ambición pura, venganza, o hay algo más profundo en juego? Y lo más importante, ¿qué creen que sucederá cuando Demet finalmente se dé cuenta de todo esto, cuando la verdad salga a la luz? ¿Cómo reaccionará ante la manipulación y el engaño? Me encantaría leer sus teorías más descabelladas, sus reflexiones más profundas y sus comentarios más sinceros más abajo. En resumen, hemos explorado a fondo el audaz y arriesgado plan que Khan ha ideado junto a Francesca para recuperar a Demet.
Hemos analizado las motivaciones probables que impulsan a cada uno de ellos, las estrategias complejas y sutiles que podrían estar empleando para alcanzar su objetivo, y los enormes riesgos, las amenazas latentes que acechan en cada esquina de este elaborado plan. Es una alianza forjada en la desesperación y la conveniencia mutua, pero con el potencial de desencadenar un drama épico que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La pregunta sigue en el aire, flotando en la tensión del momento: ¿lograrán su objetivo, alcanzarán la meta que se han propuesto, o el plan se convertirá en un arma de doble filo que al final los destruirá a todos, uno por uno? Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan intenso, tan lleno de matices y de intriga. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los entresijos de esta fascinante trama, de poner sobre la mesa las distintas posibilidades y de especular sobre el futuro de nuestros personajes. Si les ha gustado este vídeo, si han encontrado valor en este análisis, no olviden darle un gran me gusta, que ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a producir más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también siguen esta historia apasionante y que disfrutan de debatir y teorizar sobre ella. Y si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. No se queden fuera de esta comunidad de amantes de las tramas complejas. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestros futuros análisis y de nuestras predicciones. Nos vemos en el próximo análisis con más historias, más teorías, más emociones y por supuesto, más sorpresas. Hasta la próxima.